El método del tránsito detecta planetas cuando cruzan frente a su estrella, causando una ligera disminución en su brillo. Hoy nos vamos a meter en la piel de detectives cósmicos para responder a dos preguntas fascinantes. Primero, ¿cómo es posible que encontremos planetas que son literalmente invisibles? Y segundo, una de esas preguntas que te dejan pensando, ¿qué pasaría si nuestro planeta, la Tierra, fuera del tamaño de Júpiter? Venga, vamos allá. Y es que la pregunta de partida es un auténtico misterio. A ver, tenemos telescopios que son capaces de ver galaxias en los confines del universo. Pero, ¿cómo encontramos mundos que para esos mismos telescopios son invisibles? Parece que no tiene sentido, pero la ciencia, como casi siempre, tiene un truco genial bajo la manga. Mirad, para que nos hagamos una idea del reto que esto supone, fijaos en esta comparación. El telescopio Hubble nos da imágenes alucinantes de galaxias a millones de años luz de distancia. Pero, y esto es lo curioso, ese mismo telescopio no podría enseñarnos las cosas que los astronautas dejaron en la Luna. Al final todo se reduce a una cuestión de escala y de brillo. Los planetas no emiten su propia luz y, en la inmensidad del espacio, son como motas de polvo. Entonces, si no podemos verlos directamente, ¿cómo narices sabemos que están ahí? Pues aquí es donde entra en juego la detección indirecta, que es una de las técnicas más inteligentes de verdad de la astronomía moderna. El secreto, la clave de todo este asunto, no está en apuntar con nuestros telescopios y cruzar los dedos para ver un puntito rocoso a años luz de aquí. No, ese enfoque no nos llevaría a ninguna parte. La solución es mucho más sutil. Consiste en buscar el efecto que el planeta provoca en algo que sí vemos de maravilla, que es su estrella. Piensa que es más fácil ver la sombra de un pájaro volando que al pájaro mismo a lo lejos, ¿verdad? Pues los astrónomos han aprendido a cazar las sombras de estos mundos lejanos cuando pasan justo por delante de su Sol. Y claro, esta técnica de caza de sombras cósmicas tiene su propio nombre, un método muy específico, y hasta un observatorio espacial diseñado exclusivamente para esta misión. Se conoce como el método de tránsito, y la idea, la verdad, es que es brillante de lo simple que es. Tenemos un observatorio espacial, el Kepler, que básicamente es una nave que sigue a la Tierra en su órbita. Su trabajo es quedarse mirando fijamente un trocito del cielo, sin pestañear, y medir el brillo de miles y miles de estrellas sin parar. El proceso es bastante sencillo. Primero, Kepler establece cuál es el brillo normal de una estrella. Segundo, si un planeta en órbita pasa justo entre esa estrella y nuestro telescopio, pues provoca un mini eclipse, una bajada de luz casi imperceptible. Y tercero, los instrumentos de Kepler, que son súper sensibles, detectan esa caída de brillo. Si este pequeño parpadeo se repite a intervalos regulares, ¡bingo!, ya tenemos un candidato a planeta. Y la pregunta es, ¿ha funcionado esta técnica? Pues vaya si ha funcionado. Desde que se lanzó en 2009, el observatorio Kepler ha confirmado la existencia de casi 2.000 planetas fuera de nuestro sistema solar, usando solo este método. 2.000. 2.000 mundos completamente nuevos que hemos descubierto gracias a que aprendimos a buscar sus sombras. Pero, ojo, que aquí viene el dato que lo pone todo en perspectiva. De esos casi 2.000 planetas confirmados, solo una docena, 12, se han encontrado en lo que llamamos la zona habitable. Es decir, la distancia justa a su estrella como para que pueda existir agua líquida. Esto nos da una idea de lo increíblemente especiales que son las condiciones aquí en nuestra casa. Pues mira, hablando de nuestro planeta, vamos a cambiar de tercio y a meternos con la segunda parte de esta historia, que además está inspirada por una pregunta que nos llegó. Ya hemos visto cómo encontrar mundos nuevos, así que ahora vamos a imaginarnos uno. ¿Qué pasaría si la Tierra fuera tan masiva como Júpiter? Es que esta pregunta, que parece de ciencia ficción, nos obliga a pensar en las leyes más básicas de la física, las que gobiernan cómo se forman los planetas. Porque el tamaño no es solo una cuestión de escala, el tamaño lo cambia absolutamente todo. A ver, resulta que en el universo hay como una regla no escrita, pero que se cumple casi siempre. Los planetas, que son relativamente pequeños, como la Tierra o Marte, tienden a ser rocosos, con una superficie sólida que se puede pisar. En cambio, los planetas gigantes, como Júpiter o Saturno, son básicamente bolas enormes de gas sin una superficie definida. Los físicos han calculado que hay como una especie de punto de inflexión. Se cree que cuando un planeta empieza a acumular más de unas 10 veces la masa de la Tierra, su gravedad se vuelve tan bestia que empieza a aspirar y a retener cantidades enormes de gas de su alrededor, como el hidrógeno y el helio. Y claro, se convierte en un gigante gaseoso. Así que la primera conclusión, el primer veredicto basándonos en las reglas del universo, es claro. Una Tierra del tamaño de Júpiter no sería una versión a lo grande de nuestro planeta.
Sería un mundo completamente distinto. Un gigante de gas sin una superficie sólida y, por lo tanto, incapaz de albergar la vida tal y como la conocemos. Pero bueno, vamos a jugar un poco, ¿no? Ignoremos esa regla por un momento. Vamos a imaginar que, por arte de magia, pudiéramos construir un planeta sólido, de roca, pero con la masa de Júpiter. Las consecuencias físicas de algo así serían extremas, por decirlo suavemente. Nos encontraríamos con 3 problemas gigantescos. Primero, su densidad sería brutal. La materia estaría comprimida de formas que casi ni podemos imaginar. Segundo, la gravedad en la superficie sería aplastante, insoportable. Y tercero, un problema de calor. El planeta estaría increíblemente caliente por dentro. Y fijaos en este gráfico, porque ilustra el problema de la gravedad a la perfección. Júpiter, como es de gas y menos denso, tiene una gravedad en la parte alta de sus nubes que es solo 2 veces y media la de la Tierra. Pero nuestra supertierra sólida y superdensa tendría una gravedad en la superficie 7 veces mayor. Vamos, que sería imposible no ya caminar, sino simplemente existir. Y por último, el calor. A nuestro planeta le llevó miles de millones de años pasar de ser una bola de roca fundida a tener océanos y continentes. Pues un planeta con 300 veces más masa retendría todo ese calor inicial durante muchísimo más tiempo. A día de hoy, esa supertierra seguiría siendo un infierno de lava y volcanes en erupción constante. Vale, creo que ha quedado bastante claro que una Tierra gigante y habitable, pues, no es posible según las leyes de la física. Pero el verdadero valor de este ejercicio mental no está en la respuesta, sino en la pregunta que lo inició todo. Y lo más curioso es que la persona que hizo esta pregunta originalmente pensaba que era una pregunta tonta, pero nada más lejos de la realidad. Gracias a esa chispa de curiosidad, hemos repasado conceptos de astrofísica, de formación de planetas y de física fundamental. Y es que ese, al final, es el verdadero motor de la ciencia. No va solo de datos y de fórmulas, va de hacer preguntas, de imaginar escenarios imposibles y de explorar los ¿y si? Esas preguntas, por muy tontas que puedan parecer, son las que nos empujan a entender un poquito mejor el universo en el que vivimos. Y así llegamos al final, con esta reflexión. No hay preguntas estúpidas. Cada una de ellas es una puerta a un nuevo conocimiento. Así que, ¿cuál será la siguiente pregunta que nos haga ver el mundo de una forma completamente nueva? Gracias por habernos acompañado